Apreciados estudiantes, amigos todos en Jesucristo, continuamos en esta cátedra de homilética. Y hay una etapa que corresponde a la patrística, el tratado de la doctrina cristiana de San Agustín, en el capítulo 397. Fue completado 30 años más tarde con el libro Cuarto, una obra maestra que trata de la enseñanza cristiana, no desde el punto de vista del contenido, sino desde el punto de vista del método. Los tres primeros libros tratan del modus exeniendi, de los principios hermenéuticos bíblicos, ya que San Agustín considera un requisito necesario para predicar el conocimiento de la Sagrada Escritura y los métodos de su interpretación. Hacer hermenéutica con la Sagrada Escritura, un método que sin duda es bastante bueno y que nos ayuda a realizar una adaptación también a nuestra realidad. Los que recuerdan las clases, por ejemplo, de hermenéutica filosófica, ahí hay mucho a que sacarle el jugo, porque tú lo que haces es un viaje en el tiempo. A mí me encanta. No te quedas en los textos solamente, sino que viajas en el tiempo para comprender las razones del autor sagrado, para contarlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué cuenta lo que cuenta de la forma en cómo lo cuenta? ¿Cuáles son las razones para comprenderlo así, para vivirlo así, para que fuese ese momento específico el que produjera el impacto en la persona? Entonces, ¿por qué San Juan es el evangelista más sentimental, que toca ciertos puntos cercanos al corazón de Jesús? Entonces es Juan el que narra que Jesús lloró, que Jesús oró por los apóstoles, que les llamó hijitos, que pidió al Padre por nosotros concretamente para que estuviésemos con Él. ¿Por qué? Se trata auténticamente de aquel Juan que es considerado el discípulo predilecto del Señor. ¿Qué pasa por la mente y el corazón de Juan? Esto nos ubica en los contextos y ayuda a que nosotros sepamos ubicar también a la gente en el contexto del Evangelio. Bueno, se propone la hermenéutica con la Sagrada Escritura, ¿no? Se propone entonces la hermenéutica. El cuarto libro presenta el modus progerendi, que viene siendo una homilética formal. Una homilética formal. Para San Agustín, la homilética es la teología de la predicación eclesial, o sea, la predicación de la iglesia, que no puede ser cualquier cosa, la presentación científica de los fundamentos de una adecuada predicación en la fe. Dicho en palabras de Benedicto XVI, da razón de nuestra fe. Llama la atención que San Agustín, que era un retórico, rechaza en un primer momento una retórica para la predicación. Él subordina siempre las cuestiones de forma al conocimiento de la Escritura. Considera nocivos para la predicación cristiana los esfuerzos por construir periodos complicados. El predicador se debe preparar sobre todo mediante la oración y tiene que orar también antes de la predicación. Esto lo dice San Agustín. Sin embargo, hay otros aspectos en los que no se desembaraza de la retórica antigua y se nota la influencia de Cicerón y de Aristóteles, como cuando presenta las tres tareas del discurso. Las tres tareas del discurso, ¿cuáles son? Enseñar, deleitar, mover. Y él las adapta
a la predicación cristiana. Entonces dice, instruir es una necesidad, agradar es un atractivo, conmover es una victoria. Fíjense, instruir es una necesidad, es necesario instruir. Agradar es un atractivo, conmover es una victoria. Y es cierto, la homilía debe instruir. Debe instruir. ¿Cuál es la enseñanza de hoy? ¿Qué aprendí de nuevo? ¿Qué pude comprender mejor? ¿O qué me refrescó la homilía? Si no instruye, realmente ahí va mal la cosa. Va mal. Debe deleitar, debe agradar. No sé si ustedes han entendido esa expresión, pero es tan diciente. Me he gozado la Eucaristía. Me la he gozado. Me he deleitado en esa homilía. La he vivido a plenitud. Eso dice mucho. Y eso sí que es responsabilidad del que celebra. Facilitar la vivencia, ayudar a los fieles a tener ese encuentro con Cristo. Pero no solamente como una cuestión emocional, sino también intelectual. También en cuanto a los sentidos. Y una homilía debe mover ¿qué? Debe mover el corazón. Debe ayudar a la persona a sentir a Dios muy cerca. Aquí hay unos aspectos que son bien duros de tratar. Una homilía que no mueva a nadie a la conversión no sirve. No sirve. Por ahí alguien me decía que la homilía no se debe hacer sentir mal a nadie, que no se debe hacer sentir a nadie culpable. Y realmente no es así. De hecho, ese es uno de los objetivos. El fin último de la homilía es acercar a la gente a Dios, ¿cierto? Y si la gente no se arrepiente de lo que está haciendo mal y piensa que está bien así, así como está, nunca se producirá tal cercanía. No es darle contentillo a la gente, no es hacer que todos salgan contentos con el Padre, pero en el mismo desastre. No se trata de hablar bonito. Y si yo tengo como propósito que la gente se convierta, tengo que mover el corazón de la gente. Si yo no tengo como propósito que la gente se convierta, no estoy haciendo mi misión. La misión tiene que moverle la fibra a alguien. No siempre vas a estar dando látigo, por supuesto, pero la misión profética es mover los cimientos y hacer caer en la cuenta de lo que está mal. ¿De dónde están los peligros que nos apartan de Dios? Como decía el libro de los Hechos de los Apóstoles de este domingo, para discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Decía San José María Escrivá de Balaguer, si yo con todo lo que les he dicho puedo mover a una sola persona o a dos a que se confiesen, ya no perdí mi tiempo. Imagínense todo lo que puede lograr como frutos una buena homilía. Con la gracia del Espíritu Santo, pero académicamente hablando, y bien cimentada. Bien cimentada. Una homilía llena del Espíritu Santo, pero una homilía bien preparada. Y asimismo, pues San Agustín presenta los estilos de la exposición: llano, moderado, sublime. ¿Qué será una homilía llana? ¿Qué será sublime? ¿Que te eleva? ¿Qué será moderada? Bueno, ni llana ni sublime. Su consejo de que se puede con una buena conciencia tomar del conocimiento de otros, de lo que otros ya han hablado, fue una práctica que dominó en la Baja Edad Media. Muchos discursos se heredaron, se repitieron de generación en generación, pero es que esa también fue una herencia, un estilo de los apóstoles. Si tú revisas los estilos de los evangelios, de las cartas apostólicas, se repiten muchas cosas, ¿no? Y hay cosas que parecen copiadas, ¿no? Una historia de la predicación tendrá inevitablemente que dedicarle un amplio espacio, por ejemplo, a los santos padres. ¿Por qué?
porque son quienes dan a la homilía su forma definitiva, cultivando todas las formas de la oratoria, con un lenguaje familiar que les acerca al pueblo cristiano. Sin embargo, una historia de la homilética tendrá que aparecer mucho más sobria al saltar desde San Agustín a la escolástica, con pequeñas excepciones, porque los santos padres no dedicaron su atención a un tratamiento teórico de la predicación. Entonces solo nos queda ver su estilo. Es decir, ellos son los que marcan pauta en la predicación, pero ellos no dijeron cómo hacerlo. Solo nos queda ver su estilo y hacer adaptaciones. En la Edad Media se vive de San Agustín y se avanza poco. Mencionemos en primer lugar al gran último orador de la antigüedad cristiana en Occidente, que es el Papa San Gregorio Magno. Lo celebramos hace poco. Y su Liber Regulem Pastorali, que para el clero secular significó en la Edad Media lo mismo que la regla de San Benito para las órdenes religiosas. En él hace unas breves observaciones sobre la atención a las diferentes clases de oyentes. Rábano Mauro, entre el 780 y el 856, enlaza con el obispo de Hipona, con San Agustín, y esto se observa muy claramente en su obra De Instructione Clericorum, las instrucciones para el clero, donde transcribe, a veces casi literalmente, el mismo tratado de San Agustín. Entonces se transmiten las verdades de generación en generación y en el mismo estilo. A la homilética se le designaba también como el arte de predicar, así la llama algunos. O también se le entendía como retórica eclesiástica. De esta última manera se le llama bastante, ¿no? Hay que destacar la obra atribuida a San Buenaventura, de Arte Concionanti, hacia el 1250, un intento de estudio de la ciencia de la predicación neotestamentaria, del Nuevo Testamento. La obra del gran superior general de los dominicos, Humberto de Romans, que la titula en latín, pero coloca predicación religiosa, basada en la doctrina cristiana de San Agustín. Nos informa sobre la predicación de las órdenes mendicantes de los dominicos y condiciona el modo de predicar de los dominicos. A partir de ahí tú ves el estilo de la predicación de los dominicos. La predicación tiene una estructura lógica al tomar las reglas de la escolástica, un desarrollo lógico de un tema a partir de unas palabras de la Sagrada Escritura. Es una predicación docta que da importancia a la enseñanza, se nota. Y junto a esta predicación docta se dio al mismo tiempo una predicación popular apoyada por colecciones de ejemplos que se desarrolló en los siglos XIV y XV. Y es bien interesante. El predicador tiene un objetivo práctico. Predica los mandamientos, predica los artículos de la fe, los sacramentos, los novísimos, reconfortando a los buenos y tratando de infundir temor a los malvados o a los que no estaban en gracia o a los que no son practicantes. Esto es clásico, ¿no? Y de toda predicación y todos en algún momento hemos utilizado el mismo estilo. Desde 1400 se llama postillas a una colección de homilías para un año, que son predicaciones hechas para ser leídas por predicadores poco preparados, que tuvieron para la homilética teórica solamente una importancia indirecta, pero es algo que todavía existe hoy en día, ¿no? Y en internet tú puedes bajar homilías y puedes incluso parafrasear homilías que ya están hechas, pero lo profesional, lo ético,
lo que debería hacer es que cada sacerdote preparara su homilía. Eso no significa que te vas a inventar el agua tibia, porque de hecho, un modo de saber si se está predicando lo que se debe predicar es que si tú examinas tu homilía y luego revisas qué dijo Monseñor tal, qué dijo el Padre tal hoy, qué dijo el Papa, qué se dijeron en las diferentes partes del mundo, y salvando los diferentes contextos te vas a dar cuenta de que hay un común denominador y el mensaje en esencia es el mismo. Eh, ya pues vemos en el humanismo, en el Renacimiento, la homilética es arte de predicar, ratio predicandi también, razón de predicar, y conecta con los antiguos retóricos. El humanismo produjo un giro por la restauración de la retórica antigua. Se abre camino a una predicación moderna. Se invoca especialmente a Quintiano y a Cicerón y se analiza la composición, la exposición y el estilo de los sermones. Como una muestra de esta época, señalamos a Erasmo de Rotterdam con su Ecclesiastes seu de ratione conditionandi en 1535, donde describe las posibilidades de aplicar la dialéctica y la retórica a la predicación y da orientaciones al predicador para el uso correcto de la Sagrada Escritura. Esto es muy interesante. Si tuviéramos acceso a todos estos libros hoy, donde hubiese el tiempo, sería genial porque esto nos da herramientas. Ahora, analizando lo que es la Reforma y el Concilio de Trento, ¿qué pasa? Lutero ve la palabra en oposición al pagano Aristóteles. Entonces la retórica se presenta como enemiga de la predicación cristiana. La primera homilética de la Reforma protestante entonces ya se debe a Andreas Hyphenus. En 1553 hizo una obra escrita a petición de algunos alumnos de Marburg y contiene una detallada enseñanza sobre la predicación con validez todavía hoy. También por parte católica comenzó una fuerte orientación hacia los textos bíblicos. Entonces es como San Francisco de Borja en Libellus rechaza la retórica antigua apelando al Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ¿qué tanta retórica ni qué tanta vaina si tenemos las Sagradas Escrituras? Entonces tratan de que sea un discurso más bíblico y bíblico-centrista, ¿no? Y luego Diego Estela, apoyándose en los Santos Padres, él quería hacer valer solo la homilía cuando se recomendaba la alternancia de la predicación temática y la homilía. El Concilio de Trento fomentó la predicación bíblica y se le recuerda incluso a los obispos que su principal función es la de predicar el Evangelio. Están obligados a predicar ellos mismos el santo Evangelio de Jesucristo, dice textualmente. Igualmente a los párrocos y todos los que han obtenido, dice, iglesias parroquiales u otros que tengan cura de almas, tendrán cuidado, al menos los domingos y fiestas solemnes, de procurar el alimento espiritual a los pueblos que se les ha encomendado, enseñándoles lo que todo cristiano necesita para salvarse. Entonces, dice esto, y una vez acabado el concilio, tocaba llevarlo a la práctica para que fuera un éxito, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? Se intentó aplicar sobre todo en los decenios restantes del siglo XVI, pero en general faltó la ejecución de los buenos planes conciliares. Son importantes dos obras: Los Eclesiásticos Retóricos de Fray Luis de Granada, de 1576, y Las Instrucciones Pastorales de San Carlos Borromeo, de 1567. En Francia, hacia el 1700, la homilética fue adquiriendo cada vez más
un contenido científico y poco a poco también un contenido teológico. En la época de la ilustración en el mundo germano significa un fomento de la labor querigmática en la homilética. Se plantearon elevadas exigencias, se tuvo más en cuenta la capacidad de comprensión del pueblo, las profesiones, la edad, todo esto tenía que tomarse en cuenta para la homilía. Entonces, ¿quién es el sacerdote? ¿Cómo está de preparado, no? Sin embargo, desde un punto de vista maternal, carismático, la ilustración desciende un mínimo, ¿no? Ha dejado los misterios del Señor al margen de la predicación, se ha contentado con una religión natural. El mensaje cristiano se rebaja a una simple enseñanza de los deberes, poco basada en la enseñanza de la fe. Eh, la predicación está profundamente impregnada de antropocentrismo, todo centrado en el hombre. La técnica retórica se traspasó a la predicación, las reglas del arte de predicar, que no se diferencian en nada del arte de la oratoria, se las extrae sin dudar de la retórica de Aristóteles y de Cicerón. La elocuencia sacra fue la tarea principal de la homilética y se la considera como una parte de la retórica mundana, es decir, discursos mundanos. Se busca caer chévere. Y hasta la actualidad, ¿qué ocurre? La teología pastoral surge, ella nace como una disciplina, sobre todo una disciplina universitaria en Viena en 1774. A principio abarcaba 4 disciplinas: homilética, litúrgica, catequética y la pastoral, pastoral especial. Entonces, poco a poco estas disciplinas se fueron independizando y se abrió así se abrió ¿cómo les diría? Un cauce. Se abrió un cauce a la publicación de una serie de manuales, no solo de teología pastoral, sino también de manuales propiamente de homilética. Manuales propiamente de homilética. Ahí vemos las obras de Johann Michel, con una orientación bíblico-teológica. Abrieron un nuevo punto de vista al recomendar la predicación a partir de la idea central del cristianismo. ¿Cuál es la idea central del cristianismo? La existencia de diversas revistas también dedicadas a la predicación, así como los congresos y cursos, son un signo de que había un interés grande por la predicación, ¿no? Y finalmente, la encíclica, que me gustaría que la revisáramos más adelante, Humani Generis de Benedicto XV, publicada en plena guerra mundial, la primera, fue y sigue siendo poco conocida, a pesar de que en ella se traza una síntesis de las características de la predicación cristiana. Quizá por el contexto en que salió fue poco conocida. Ya hemos visto la evolución de la homilética en los decenios anteriores. Bueno, ahora vamos a ver apartados principales de la homilética. Y de aquí viene la tarea. Hay un gran maestro de la predicación que escribía que el principio fundamental de la oratoria es decir algo a alguien, ¿cierto? Esto es básico. En el caso de la predicación, se trata también de decir algo a alguien. Se trata de poner en contacto 2 polos: el evangelio de nuestra salvación en Cristo y el oyente, aquí y ahora. Si se descuida uno de estos polos, ya sea el conocimiento de los oyentes, ya sea el conocimiento de la palabra de Dios, la predicación se vuelve insulsa, se vuelve vacía, no queda, no sale. Se puede decir de algunas homilías que se predican sin ninguna realización de los fines de la predicación. Se predica simplemente porque cada domingo se espera algo de este género.
es un rito que se ejecuta de manera automática. De hecho, hay homilías que se dicen en automático. Y esto se ha expresado a menudo con otras palabras. El mal predicador tiene que decir algo, mientras que el buen predicador tiene algo que decir. Interesante, ¿no? El mal predicador tiene siempre que decir algo, lo que sea, no importa lo que diga, mientras que el buen predicador tiene algo que decir. Pero siempre el algo tiene que decir, tiene que ser la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Eso hace la diferencia. Un filósofo de nuestros días eh, precisa más el principio fundamental de la oratoria al afirmar que únicamente el modo lingüístico con el que se dice algo a alguien de forma que éste comprenda lo que se le dice está vinculado a las condiciones de la comunicación. Está claro que si se dice cualquier cosa a cualquiera, de cualquier modo, no se predica. Entonces no se puede hablar de cualquier manera en el púlpito. Toda acción dirigida a una comprensión de sentido y a un entendimiento mutuo se compone de 4 elementos. El sujeto que se expresa a sí mismo, yo digo. El tema, objeto o el contenido de la comunicación, el algo que se dice. Entonces, primero, el sujeto. Segundo, el tema o el objeto de la comunicación, el algo. Tercero, la otra persona. A otros, ¿no? Como dimensión intersubjetiva de la comunicación. Y cuarto, el marco que hace posible la comprensión en un determinado lenguaje. Entonces, la homilética, en lo sucesivo, vamos a reflexionar también en lo que son los oyentes de la predicación, el predicador, los problemas del lenguaje, de la oratoria religiosa, la preparación de la predicación, las formas de predicación y la predicación como proceso de comunicación. Porque en esto ya nos hemos pasado, ¿no? De aquí en adelante es a esto a lo que se presta bastante atención. Tarea. Van a seleccionar una homilía de algún santo padre, de algún obispo, de algún sacerdote, de algún santo, y van a identificar qué tipo de homilía es. Si es dogmática, si es magisterial, si es litúrgica, si es catequética, si es querigmática, si es bíblica, si reúne un poco de todos estos elementos, razonar el argumento, cuál es el mensaje per se. No es volver a darme la homilía, es decir, el núcleo de esta homilía es esto, ¿no? Está hablando de esto. ¿Cuál es el objetivo que se percibe de esta predicación? Puedes identificar varios objetivos también. ¿Hacia qué tipo de feligresía va dirigido? ¿Y por qué seleccioné esta homilía? Entonces usted tiene su homilía, tienen que buscarla escrita, ¿no? Y la agarra y la adjunta y va a responder en un trabajo aparte esto, ¿no? Y la va a defender en la próxima clase. Entonces cada uno lo va a expresar, lo va a defender en la próxima clase y esa es la evaluación por este lado. Por favor, no se olviden del ensayo de la clase pasada, todavía lo deben, del ensayo donde se habla de las primeras homilías en el contexto bíblico. La homilía de Jesucristo, que por cierto es el evangelio de hoy 4 de septiembre, es el evangelio cuando Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado, etc. Y luego da el discurso y da la explicación. Es la primera homilía de Jesús, ¿no? Ver cómo fueron los primeros discursos de los apóstoles, cuál es el estilo, etcétera, cómo encajar dentro de todo esto, cómo identificar los diferentes estilos de homilías allí nacientes, ¿no? de la misma iglesia en sus raíces.
y hacer el respectivo análisis para que podamos seguir avanzando. Y el análisis homilético de la homilía que usted escoja para presentar, ¿sí? De esto hablaremos en la próxima clase. Ustedes mismos sustentarán los temas en nuestra clase en vivo y seguiremos hablando de esto más adelante.